Hola a todos y bienvenidos a Diseño Humano Fácil. En este canal, nos sumergiremos en el apasionante tema de las cruces de encarnación, un aspecto fundamental del diseño humano que revela el propósito de nuestras vidas y cómo podemos alinearnos con nuestra verdadera esencia. Cada cruz es una invitación a comprender las lecciones y experiencias que venimos a vivir en este mundo. Cruz de ángulo derecho de las leyes 3. La cruz de ángulo derecho de las leyes 3 es una variación que tiene su raíz en la puerta 50, conocida también como el calderón. Esta metáfora evoca la imagen de un caldero en el que se cocina a fuego lento, donde todo lo esencial se va mezclando y cociendo con paciencia. Y es que en el mundo de la tribu, todo, absolutamente todo, gira en torno a un elemento fundamental, la comida. La importancia de la puerta 50 va mucho más allá de la simple alimentación, en ella se enraizan los principios básicos que sostienen a la tribu. Esta es la tercera versión de la cruz de ángulo derecho de las leyes, y su energía se encuentra marcada por el sol de personalidad en la puerta 50. Literalmente, es esta puerta la que da nombre a la cruz, ya que es la guardiana de la legislación y los valores que rigen la vida tribal. Aquí es donde se formulan y se fijan las reglas de convivencia del grupo, y estas normas tienen un propósito claro: regular dos aspectos esenciales para la supervivencia y la cohesión de la tribu, la comida y el sexo. La misión de la puerta 50 es clara y contundente: establecer cuáles son las normas que deben seguirse en la tribu en relación con la comida y el sexo. Esta función es la base misma de su existencia. Desde tiempos antiguos, como se puede ver en las leyes de Moisés, las primeras regulaciones sociales giraban en torno a estos dos temas. Y es que las normas alimenticias no solo tratan de qué y cómo comer, van más allá y dictan reglas estrictas sobre qué alimentos se permiten, cuáles están prohibidos, y bajo qué circunstancias. Para ilustrarlo, piensa en una situación moderna: imagina que viajas a Bagdad y, por desconocimiento, decides pedir carne de cerdo en un restaurante. Probablemente te metas en un problema, porque estarías rompiendo una de las normas culturales y religiosas fundamentales de la región. Es un ejemplo de cómo las leyes tribales, antiguas y modernas, delimitan claramente lo que es aceptable y lo que no en torno a la comida. Estas leyes no solo definen qué es apropiado comer, sino también quién tiene derecho a acceder a esos alimentos. Si miramos hacia atrás, podemos imaginar tiempos en los que las reglas eran aún más estrictas. Si eras un cazador en la tribu y decidías descansar mientras los demás salían a cazar, corrías el riesgo de quedarte sin comida. Dormirte en los matorrales mientras el resto se esforzaba significaba perder tu derecho a cenar, porque había una clara norma que regulaba la participación y el esfuerzo común para satisfacer las necesidades del cuerpo. La puerta 50, en este contexto, es como el juez supremo que decide qué podemos comer, cuándo podemos hacerlo y bajo qué circunstancias. Su labor es esencial, porque establece el orden que mantiene a la tribu unida y funcionando. En otras palabras, esta puerta es la que traza las líneas que definen qué es permitido y qué no, en qué momento y bajo qué condiciones. Así es como se asegura que las necesidades básicas de la tribu sean cubiertas de manera justa y equilibrada, regulando no solo la alimentación, sino también las relaciones que sostienen a la comunidad. Las normas que emergen de la puerta 50 también se extienden a la regulación del sexo, y algunas de estas leyes pueden llegar a ser terriblemente crueles. Un ejemplo claro de esto es la práctica de la circuncisión, que se ha impuesto tanto en hombres como en mujeres en distintas culturas a lo largo de la historia. Esta es una muestra evidente de cómo algunas reglas que nacen del rigor de la puerta 50 pueden ser brutalmente impositivas y dolorosas. Sin embargo, este es el ámbito en el que opera, su papel es tener el control sobre estas cuestiones, sin más. La puerta 50 actúa como el legislador que establece las pautas sobre cuándo son apropiadas las relaciones sexuales, con quienes se pueden tener, bajo qué circunstancias y cuándo están estrictamente prohibidas. No hay margen para la ambigüedad,
las reglas son claras, rigurosas y detalladas. Así funciona el orden tribal, y esta puerta es la encargada de definirlo. Es el punto de referencia que asegura que la estructura social funcione bajo principios bien delineados, permitiendo así la cohesión y la estabilidad. Cuando el sol se posiciona en la puerta 50, la personalidad se sintoniza con el control y la organización del entorno tribal. Si has llegado al mundo bajo la cruz de las leyes, con el sol iluminando esta puerta, entonces tu esencia está conectada con el deber de establecer normas que guíen tu vida. Pero no solo se trata de tu propio camino, también tendrás el impulso de crear y mantener reglas para los que te rodean. Si estas personas no respetan las normas que estableces, es probable que simplemente prefieras distanciarte de ellas, porque la claridad y la estructura son fundamentales para tu bienestar. Las personas nacidas bajo esta influencia se sienten en paz cuando todo está ordenado y las reglas son seguidas al pie de la letra. Para ellas, no hay mayor satisfacción que ver cómo la vida fluye según el esquema que han diseñado. Mientras las normas estén bien definidas y todos actúen de acuerdo con ellas, estas personas se sienten en equilibrio, confiadas y felices. Para ellos, la claridad en las reglas no es solo una preferencia, es una necesidad. Es por eso que, al final del día, la puerta 50 representa al legislador tribal que necesita imponer orden, incluso si ese orden a veces se manifiesta en formas que parecen duras o restrictivas. Porque para la energía de esta puerta, el orden y la cohesión del grupo son más importantes que cualquier consideración individual, y sin reglas claras, no puede haber una verdadera estabilidad. En cada uno de los cuartos de la rueda de la cruz de las leyes, se despliega un brazo distinto que trae consigo una nueva versión de las normas y valores que guían nuestras vidas. No se trata de meras ideas filosóficas que puedan cambiar según las modas del pensamiento, sino de algo mucho más profundo y esencial. Estas normas están inscritas en nuestro ADN, como si fueran códigos antiguos que se transmiten de generación en generación. Están ahí, simplemente porque son parte de nuestra esencia. Y es esa fuerza tribal, la que lleva la responsabilidad de establecer y mantener estas reglas, marcando el ritmo de la convivencia y la supervivencia en comunidad. Es importante recordar que la evolución de la humanidad no se ha desarrollado en solitario, siempre ha sido un proceso que, en última instancia, depende de las dinámicas tribales. La innovación y el cambio constante pueden surgir de la mentalidad individual o colectiva, que siempre están buscando lo nuevo, experimentando y mutando. Sin embargo, la base sólida, la estructura que mantiene todo unido, proviene de la tribu. Es ese modelo ancestral, cerrado y tradicional, el que ha servido como piedra angular para la supervivencia humana. Aunque pueda parecer rígido, es precisamente esa rigidez la que ha permitido que persista a lo largo del tiempo. A pesar de los avances y las nuevas formas de pensar que caracterizan a las sociedades modernas, especialmente en las culturas occidentales, la mayoría de la población mundial todavía vive dentro de ese marco tribal, siguiendo reglas que se remontan a tiempos antiguos. Incluso si pensamos que hemos superado esos modelos, la verdad es que, para una gran parte de la humanidad, esas antiguas normas siguen siendo la guía que organiza la vida cotidiana. La mayoría de las personas aún experimenta la vida con la intensidad y la densidad del modelo tribal, donde el grupo, la comunidad y las tradiciones son más importantes que la individualidad o la búsqueda de la novedad. Quienes vivimos en entornos más abiertos, en sociedades donde el cambio es constante y las reglas parecen más flexibles, tendemos a olvidar cuán profundamente está enraizada la vida tribal en la mayoría de los seres humanos de este planeta. Porque, aunque nos guste pensar que hemos evolucionado y nos hemos desprendido de esas viejas programaciones instintivas, la realidad es que el modelo tribal sigue presente, dictando cómo se organiza gran parte del mundo. Es ese apego a lo conocido y lo seguro lo que ha permitido a la tribu, y por ende a la humanidad, sobrevivir y adaptarse a lo largo de milenios.
Hay un cambio que se da cuando pasamos de los legisladores de ángulo derecho a los otros dos tipos de legisladores que lo siguen. Los legisladores de ángulo derecho, a pesar de su autoridad para establecer reglas, no siempre tienen una visión clara de las repercusiones que éstas pueden tener en la vida de las personas. Para ellos, el acto de legislar es más un proceso interno, algo que responde a su necesidad de crear orden y estructura, sin detenerse demasiado a considerar el impacto real que esas reglas puedan causar. Un ejemplo de esto se ve en la brutal práctica de la circuncisión femenina. Si el legislador que instauró esa norma hubiera comprendido profundamente lo que significa para una mujer vivir con un clítoris, si hubiera sentido el dolor y la pérdida que implica que se lo estirpen, probablemente esa ley jamás habría llegado a existir. Y si lo hizo, solo pudo haber sido el resultado de una mentalidad profundamente distorsionada o perversa. Aquí se revela una de las limitaciones de las leyes surgidas del ángulo derecho. Son fruto de un impulso que busca establecer reglas, pero no necesariamente se preocupan por las experiencias o el sufrimiento que puedan generar. Cuando lidiamos con la legislación que nace de esta energía de ángulo derecho, hay que tener presente que refleja el deseo personal de alguien de imponer un sistema de orden. Para estas personas, crear normas es casi como un pasatiempo, una expresión de su necesidad interna de estructura. Les gusta ver cómo las cosas encajan en su visión del mundo y disfrutan cuando otros siguen las reglas que han establecido. Sin embargo, estas normas no están diseñadas realmente pensando en que otros deban seguirlas de forma obligatoria. Es más una forma de satisfacer su propia necesidad de control, de ver cómo se materializa ese orden que imaginan. Esto puede explicar por qué, a menudo, las leyes que surgen de esta dinámica carecen de una empatía profunda hacia las experiencias ajenas. No se trata de una conspiración malintencionada, sino de un proceso interno en el que el legislador se complace al ver que hay reglas que se siguen. No se detiene a considerar si esas reglas son justas, apropiadas o si causan daño. Es un proceso que refleja más el deseo de imponer estructura que una verdadera reflexión sobre la ética o la empatía hacia las consecuencias de esas estructuras. Al entrar en el plano transpersonal y cruzar al trigrama superior, nos encontramos con la cruz yuxtapuesta de los valores. Aquí, la posición del Sol en la línea 50.4 introduce un elemento clave que a veces puede sorprender, la corrupción. Pero no pienses en corrupción como algo puramente negativo, en este contexto, se refiere a la flexibilidad y la posibilidad de ajustar las normas que han sido demasiado rígidas o severas. Es la posición más suave que existe dentro del marco de las leyes tribales, y trae consigo una voz que dice, espera un momento, ¿de verdad necesitamos ser tan estrictos? Imagínate esta línea como esa voz que cuestiona el exceso, que pone en duda la dureza de las sanciones que, a veces, pueden parecer desproporcionadas. Oye, solo ha tomado una onza de pan, ¿de verdad vamos a cortarle la mano por eso? Esta actitud, que todavía vemos en muchos rincones del mundo, ha sido una constante a lo largo de la historia. Hay lugares en los que, aún hoy, las penas por pequeñas transgresiones parecen desmesuradas, y es en esos casos donde la línea 50.4 introduce la posibilidad de suavizar, de reconsiderar y de ofrecer un enfoque más humano. La corrupción de los valores aquí no es una traición a las normas, sino más bien una apertura, una brecha que permite que los valores de la tribu se adapten, se modifiquen. Esta es la esencia de la cuarta línea de la puerta 50, permitir el cambio, introducir la posibilidad de ablandarse, de ser más compasivos. De ajustar el código que ha regido siempre la vida tribal para que refleje mejor las realidades de los tiempos y las personas. En lugar de imponer castigos implacables, se abre la puerta a nuevas formas de pensar y a soluciones más humanas y equilibradas. Es una línea que invita a considerar las consecuencias de las leyes para la existencia humana, que busca introducir un toque de comprensión en un sistema que, de otro modo, podría ser demasiado inflexible.
Aquí es donde se hace evidente que los valores no están escritos en piedra, que pueden y deben cambiar para reflejar la evolución de la comunidad. Y es este pequeño espacio para la corrupción, para la modificación, la adaptación, lo que permite que los valores se mantengan vivos, relevantes y sensibles a las necesidades de quienes forman parte de la tribu. La cruz de ángulo izquierdo de los deseos 2 es una energía que se mueve en una dirección distinta a la de las leyes establecidas y los valores rígidos que hemos visto hasta ahora. Mientras las variaciones anteriores de la cruz de los deseos se centraban en la creación de normas proyectadas, es decir, la idea de y si pudiéramos hacer del mundo un lugar mejor, esta cruz se asemeja a un sueño utópico. Una búsqueda constante de un camino superior, un mundo más justo y equilibrado. Es como si llevara en su núcleo el anhelo de romper con las barreras que separan las normas y valores de distintas culturas, buscando un terreno común en el que todos podamos coexistir. En esencia, esta cruz es como un faro para quienes buscan trascender, para quienes desean ir más allá de lo convencional y no temen desafiar lo que está establecido. Representa una amenaza cultural precisamente porque pone en entredicho los valores tradicionales que sostienen las estructuras sociales y tribales de siempre. No se conforma con lo que ha sido, sino que se abre a la posibilidad de algo más elevado, de un orden superior que trascienda las divisiones y limitaciones que hemos construido a lo largo de la historia. Es una energía transpersonal que mira más allá del individuo, abogando por una visión que pueda incluir a todos sin excepción. El desafío de esta cruz no es menor, porque vivimos en una época marcada por un fuerte retroceso hacia el integrismo religioso. Una vuelta al fundamentalismo que emerge como una reacción al colapso cultural del pensamiento religioso tradicional. Es como si, ante la posibilidad de perder aquello que siempre ha sido el pilar de la identidad, muchas culturas y grupos se aferraran con más fuerza a lo conocido, cerrándose a cualquier forma de cambio o evolución. Este resurgimiento del fundamentalismo es, en parte, un intento desesperado por mantener intactos los viejos valores y protegerse del miedo a lo desconocido. A la disolución de estructuras que alguna vez parecieron inquebrantables. La cruz de ángulo izquierdo de los deseos, sin embargo, no se deja intimidar por este retroceso. Su esencia busca la transformación, el cambio y la integración de nuevos valores que puedan elevarnos a un nivel más inclusivo y armónico. Representa la voz que se atreve a preguntar si realmente estamos viviendo de la mejor manera posible, si las normas que seguimos aún tienen sentido o si, quizás, es hora de soñar con algo diferente, algo mejor. En medio de tiempos en los que las ideologías conservadoras parecen ganar terreno, esta cruz simboliza la resistencia a conformarse con lo que es, la voluntad de imaginar y perseguir lo que podría ser. Aunque eso signifique desafiar todo lo que hemos conocido hasta ahora. Es una energía revolucionaria, que puede incomodar porque nos obliga a cuestionarnos, a mirar más allá de nuestras propias creencias y valores para imaginar un mundo que tal vez aún no comprendemos del todo. Pero que podría ser más inclusivo y compasivo. En este sentido, la cruz de ángulo izquierdo de los deseos 2 es como un faro que ilumina el camino hacia una posible utopía. Incluso en tiempos en los que la oscuridad del fundamentalismo intenta volver a cerrar todas las puertas al cambio. La llamada aldea global, ese fenómeno que ha conectado al mundo como nunca antes, ha traído consigo no solo avances y nuevas formas de convivencia, sino también una profunda reacción en el ámbito espiritual. Lo que estamos viendo es un resurgimiento del fundamentalismo en todas sus formas, cristiano, judío, árabe, hindú, y prácticamente en cualquier sistema religioso que puedas imaginar. Esta oleada de fundamentalismo no es más que el reflejo de un miedo colectivo, un intento desesperado de aferrarse a los valores tradicionales en medio del colapso de las antiguas estructuras religiosas. Ya no es solo cuestión de religiones mayoritarias, sino de sectas, tribus y clanes que intentan mantener a flote sus creencias, como si sostenerlas fuera la única forma de evitar que todo se derrumbe. Hemos llegado a un punto crítico,
una especie de cúspide donde las religiones tradicionales, con sus complejos sistemas de reglas y valores, se tambalean. Es como si se hubieran quedado sin fuerzas para sostener el peso de un mundo que ya no es el mismo de antes. Ante este colapso, lo que vemos es una respuesta retro, un regreso desesperado hacia lo que conocemos, hacia los viejos valores tribales que han marcado el ritmo de la humanidad durante siglos. Este movimiento es un intento de recuperar la seguridad, de volver a un terreno conocido donde todo estaba claramente definido, aunque eso signifique cerrar la puerta a cualquier posibilidad de evolución. La cruz de ángulo izquierdo de los deseos trae una figura particular, el juez tribal que, en lugar de imponer más rigidez, gira su mirada hacia su propia tribu y se atreve a decir, ¿y si probamos algo diferente? ¿Y si tomamos prestado de otros sistemas de valores que parecen funcionar? Este juez no tiene miedo de abrirse a nuevas ideas, de sugerir que quizás, al adaptarse, al integrar algo que viene de fuera, podrían incluso beneficiarse más. Oye, si lo hacemos, podríamos recibir apoyo, financiamiento, reconocimiento. ¿Por qué no? Al llegar a la sexta línea de esta cruz, lo que encontramos es un espíritu aún más abierto, alguien que dice, sí, me parece bien. Aquí, el deseo de encontrar un sistema de valores que pueda sostener una utopía comienza con la disposición a mirar más allá de lo conocido, a considerar otras perspectivas, otras formas de hacer las cosas. Es como decir, mira, eso que están haciendo allí parece interesante. ¿Por qué no incorporarlo? Y es así, precisamente, como nacen nuevas religiones, nuevas formas de ver el mundo. Todo comienza con esa curiosidad por lo desconocido, ese deseo de integrar en lugar de excluir. Esa disposición a decir esto podría funcionar para nosotros también, es lo que permite que se creen nuevos sistemas de creencias que no se basan solo en las tradiciones tribales, sino que se enriquecen al tomar prestado de diferentes culturas y pensamientos. Este proceso de apertura, de búsqueda de algo mejor, es lo que impulsa la cruz de ángulo izquierdo de los deseos, siempre con la mirada fija en encontrar un sistema de valores capaz de sostener una utopía. Un mundo donde las diferencias no sean obstáculos, sino puentes hacia algo más grande. El 25 de diciembre, esa fecha tan icónica que marca el nacimiento de Jesucristo, no fue elegida al azar. Coincide con el cumpleaños de Sol Invictus, el dios del sol que adoraban los soldados romanos en aquellos tiempos. Este dios, como muchas otras deidades solares, compartía algunas características notables con la figura de Cristo, se decía que había nacido de una virgen y que caminaba sobre el agua. Atributos que parecían resonar con las historias que se contarían sobre Jesús. Así que, ¿por qué no hacer coincidir ambas celebraciones? Fue un movimiento estratégico y conveniente, una especie de fusión espiritual que permitía decirle a los soldados romanos, tranquilos, no os estamos quitando a vuestro Dios. Simplemente le estamos cambiando el traje. Sigue siendo Sol Invictus, pero bajo otro. Era una maniobra brillante que facilitaba la transición religiosa, suavizando la resistencia al cambio. La esencia de Sol Invictus permanecía intacta para los soldados, y así no había conflicto. Mientras Jesús predicaba el amor al prójimo, el mensaje de paz y fraternidad, los seguidores de Sol Invictus podían continuar cumpliendo con su deber de ir a la batalla y enfrentarse a sus enemigos. Al final del día, solo era cuestión de cambiar las vestiduras, de ajustar la narrativa para que las creencias coexistieran y pudieran ser aceptadas sin levantar demasiadas barreras. Este tipo de adaptación muestra cómo, a lo largo de la historia, las religiones han sabido reinventarse, ajustarse y fusionarse para lograr sus objetivos. No se trataba de anular una creencia, sino de darle un giro que pudiera integrarla en el nuevo paradigma. Era como decir, no estamos aquí para borrar a tu Dios, solo para darle un nuevo contexto.
De esta manera, el culto al sol y la naciente fe cristiana encontraron un punto de convergencia que facilitó la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, al presentar a Jesucristo como una continuación, no una ruptura. Es un ejemplo de cómo los símbolos y las creencias pueden ser reinterpretados, adaptados y vestidos con nuevos ropajes para seguir siendo relevantes, para seguir moviendo corazones y controlando sociedades. En el fondo, las enseñanzas de amor y compasión de Jesús podían coexistir, aunque fuera de manera superficial, con las antiguas tradiciones marciales de Sol Invictus. Y así, el cambio se presentaba de forma sutil, con el mismo dios del sol que los soldados siempre habían venerado, pero ahora con un rostro diferente, uno que predicaba la paz mientras ellos seguían luchando. Una lección de cómo la adaptación y la estrategia simbólica han jugado siempre un papel fundamental en la evolución de las creencias humanas. En la primera variante de la cruz de los deseos, lo que aparece como una advertencia es que hay que tener mucho cuidado con las expectativas y proyecciones que uno crea sobre cómo deberían ser las cosas. Si te dejas llevar demasiado por esas proyecciones, puedes terminar chocando de lleno con el sistema de valores que te rodea, y esa confrontación no siempre será cómoda. A veces, desear con demasiada intensidad una realidad mejor puede llevarte, irónicamente, a vivir una vida mucho peor. Esa es una de las grandes paradojas humanas, soñamos con la perfección, pero a veces, en ese afán, nos perdemos en la frustración y el desencanto. Si has nacido bajo esta cruz de los deseos, especialmente si tienes una visión del mundo que se enfrenta a las creencias tradicionales, la vida puede ser especialmente complicada. Imagínate vivir bajo el mismo techo con alguien que está completamente entregado a una divinidad, ya sea Alá, Shiva o cualquier otra figura divina. Para esa persona, su Dios es el centro de su existencia, el valor más elevado de su vida. Si tú, con tu cruz de los deseos, vienes a señalar que esos dioses son, en esencia, lo mismo, pero con diferentes nombres, te estarás metiendo en un territorio kármico denso y lleno de desafíos. Las confrontaciones serán inevitables, porque estás destinado a cuestionar las creencias que otras personas consideran sagradas. La gente que lleva esta cruz tiene una misión especial, son los agentes del despertar, aquellos que vienen a sacudir las estructuras que damos por sentadas, a mostrarnos que las diferencias entre dioses, religiones o sistemas de valores no son tan grandes como creemos. Ellos ven más allá de las apariencias, y su tarea es desvelar esas conexiones que, a menudo, nos negamos a reconocer. Ese Dios que adoras y el que adora tu vecino son, en esencia, el mismo, solo tienen diferentes nombres y ropajes, podrían decir. Y aunque esta verdad puede ser incómoda para muchos, su papel en la vida es precisamente enfrentarse a esas resistencias. Este camino no está exento de turbulencias, ya que estas personas no solo cargan con sus propios deseos y proyecciones, sino que también asumen el karma colectivo de aquellos a quienes están destinados a despertar. Las geometrías kármicas que se despliegan a lo largo de su vida los llevarán inevitablemente a esas experiencias donde cumplirán su función. Su vida no es fácil ni tranquila, porque siempre están navegando entre realidades y sistemas de creencias que a menudo entran en conflicto, pero es precisamente en esa tensión donde logran su mayor impacto. Los ángulos izquierdos siempre traen consigo un toque de caos, porque su esencia es introducir elementos nuevos y provocativos en el mundo. Es parte de su misión, romper con lo establecido, desafiar lo convencional y sacudir las estructuras. Mientras que el ángulo derecho está centrado en mantener su propio proceso personal, protegiendo y nutriendo su estabilidad, el ángulo izquierdo se lanza a amontonar leña en el fuego, avivando las llamas y generando convulsión. Es inevitable que, de vez en cuando, se vean envueltos en algún embrollo. De hecho, es como si llevaran una chispa que constantemente está encendiendo situaciones que fuerzan al entorno a reaccionar, para bien o para mal.
Es aquí donde entra el simbolismo de la quinta línea, esa que aspira a ser de valor universal. Y a este perfil lo definimos como el hereje. Porque, en cierto sentido, esa es su naturaleza, desafiar las normas, cuestionar los dogmas, atreverse a pensar diferente y sugerir nuevos caminos. Pero claro, ser un hereje siempre ha tenido su precio. A lo largo de la historia, los herejes eran quemados en la hoguera, víctimas de la Santa Inquisición y de cualquier otro sistema que no tolerara la disidencia. Los ángulos izquierdos representan esa misma figura, los que desafían el status quo, los que se atreven a plantear otra visión, aun sabiendo que el riesgo es alto. Para aquellos nacidos bajo esta cruz de ángulo izquierdo, especialmente en esta segunda variante, la vida suele ser una auténtica aventura. No es una existencia sencilla ni tranquila, porque su papel es estar siempre en el borde, en la frontera entre lo aceptado y lo cuestionado. Su apertura hacia otros valores, hacia ideas que desafían las normas tradicionales, los empuja a asumir riesgos, a adentrarse en territorios desconocidos. No pueden evitarlo. Es como si llevaran dentro una brújula que siempre señala hacia lo desconocido, hacia lo nuevo, hacia aquello que la mayoría evita porque es incómodo o peligroso. Esto no significa que busquen problemas por el simple hecho de buscarlos, sino que su naturaleza los lleva a explorar nuevas formas de ver y entender el mundo. Y en ese proceso, inevitablemente, a menudo terminan creando tensión. Porque lo nuevo siempre amenaza lo antiguo, y el cambio, aunque necesario, rara vez es bien recibido por quienes se aferran a lo que conocen. Los ángulos izquierdos son esos catalizadores, los que encienden la mecha de la transformación, aun cuando eso les ponga en la mira de quienes prefieren que todo siga como está. Por eso, cuando observamos a alguien con esta cruz de ángulo izquierdo, vemos a una persona que, a lo largo de su vida, vivirá momentos de intensidad y desafío. Son los que se atreven a decir, ¿y si lo hacemos de otra manera?, cuando todos prefieren no mover nada. Esta actitud puede llevarlos a enfrentarse a todo tipo de adversidades, pero también es lo que les permite descubrir nuevas posibilidades, abrir puertas que otros ni siquiera imaginaban que existían. Son necesarios, porque sin ellos el mundo se estancaría. Son los que se arriesgan, los que se queman en la hoguera simbólica de la incomprensión, pero también los que, de vez en cuando, logran prender una llama que ilumina nuevos caminos para todos. Si te ha gustado esta información, no dudes en compartir tus pensamientos, preguntas o experiencias en los comentarios. Tu voz es importante y queremos que formes parte de esta comunidad. Así que, si te apasiona el crecimiento personal y la autocomprensión, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos. Vamos a crecer juntos y a explorar todo lo que el diseño humano tiene para ofrecer.